¿Listo? ¿Qué tal? Vamos a mandar un saludo desde aquí de la Iglesia del Divino Maestro a todos nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros familiares que nos sintonizan a través de estas redes sociales. El día de hoy vamos a tener este mensaje titulado La gloria del Dios Creador. Así viene titulado en el subtítulo de la Biblia, Reina Valera, versión antigua 1909. Dice en el Salmo 8, la gloria del Dios Creador. Este salmo es un salmo de David. Él lo escribió y dice en el primer subtítulo, al músico principal sobre Gitit, salmo de David. Algunos han discutido qué es eso de Gitit. Dicen que se refiere que fue enviado al director del coro del ejército, porque cuando iban a la batalla, los ejércitos de Israel llevaban siempre un coro de sacerdotes, de personas que alababan a Dios. Y bueno, eso nos habla de cierta forma de algo, que cuando nosotros estemos en batalla, en situaciones difíciles, nosotros debemos alabar el nombre de Dios. Desde ahí tenemos ya una enseñanza. Y Gitit dicen que se refiere a la guerra. Entonces este salmo es de David. No olvidemos que David es un guerrero, es un salmista, es un rey y es un hombre que también fue profeta, porque profetizó muchos de los capítulos de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, tenemos el primer versículo, es una descripción de este salmo. Tenemos primeramente, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Leyendo este salmo nos damos cuenta que tiene cierta simetría. Mire usted, arriba tenemos la alabanza del nombre de Dios, y en el último versículo, en el versículo 9, volvemos a tener la misma frase. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Entonces tenemos dos extremos, el inicio y el final, donde se alaba el nombre de Dios, el nombre de Jehová. Y luego tenemos inmediatamente después del inicio, nos habla de los cielos. Y también antes del final tenemos que habla de la mar. Entonces, observe, hablamos del cielo, hablamos de la mar. Y luego en el centro habla este salmo del hombre. Y entonces podría alguien decir, bueno, ¿se trata de un salmo antropocéntrico? No. Finalmente toda la Biblia es cristocéntrica. Toda la Biblia habla de Cristo. Ahorita más adelante vamos a comentar por qué, aun cuando se está haciendo referencia al hombre, al ser humano, lo hace en el sentido de que Dios se interesa siempre por el ser humano. Dios sabe que todos los seres humanos somos pecadores y está preocupado por señalarnos una senda de vida libres del pecado, dispuestos en iglesia, en santidad, para recibir al Señor Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia. Como dice Apocalipsis, que Él es el novio y viene por la novia, que es la iglesia. Entonces ahí tenemos este salmo, lo vemos en una belleza porque guarda esta simetría en la composición poética que estamos observando. También tenemos dentro de este salmo algunas palabras destacadas. La más destacada de todas es el nombre de Jehová. Desde que fue revelado a Moisés allá en el libro del Éxodo, vemos que Jehová significa yo soy. Hemos dicho en otras ocasiones que es el nombre más perfecto. ¿Por qué? Porque nos habla de la persona en el tiempo presente, que es nuestro Dios. Para Él no hay tiempo. Él está por encima del tiempo. Para Él no hay pasado, no hay futuro. Él todo lo ve en presente. Él está simplemente fuera del tiempo que nosotros conocemos. Y él existe por sí mismo, no necesita de que alguien exista para que Él exista. Por eso es el nombre más perfecto. Jehová significa yo soy. Y ahora dice más adelante, oh Jehová, Señor nuestro. La palabra hebrea que aparece aquí es la palabra Adonai. La palabra Adonai significa Señor, Señor en hebreo, amo, el dueño de todo. Eso significa Adonai, amo, Señor o el dueño. El que haya, observen esto, el que haya un dueño o un señor
implica que hay alguien más. Porque ¿cómo puede ser el señor o el amo si no hay un esclavo? Entonces automáticamente implica la existencia de un esclavo. Y esa es la palabra Eved en hebreo. Aunque no esté escrito aquí, finalmente el salmista dice: yo soy esclavo. Lo está incluyendo de manera implícita. Y entonces el salmista dice: tú eres el Señor, yo soy el esclavo. Esta palabra es un poco dura y por eso no se utiliza en las traducciones de nuestras Biblias, porque ¿quién le gusta ser esclavo? O sea, es una palabra ofensiva en nuestros días. Sin embargo, en la Biblia es muy usado y es el término correcto. Cuando nosotros decimos que Jesucristo es nuestro Señor, estamos implicando que Él es el dueño, Él es el amo y nosotros somos los esclavos. Claro, hay que ver quién es el Señor, quién es el amo. Es una persona absolutamente misericordiosa, absolutamente buena y absolutamente santa. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y para los judíos en el Antiguo Testamento pues lo conocían como Jehová, Señor nuestro. Por eso decían ellos Adonai. Él es nuestro Señor. Otra palabra también muy interesante es esta, la de la gloria, porque ahí dice en el versículo 1 casi al final, dice que has puesto tu gloria sobre los cielos. Has puesto tu gloria o la gloria de Dios en los cielos. ¿Qué es eso de la gloria? Es su alabanza, es el llamado que nos hace la naturaleza a aceptar que hay un creador. Es una necedad decir que todo esto que existe llegó por sí mismo. Mire usted, por ejemplo, aquí en el templo vemos las bancas. Y eso de decir que esa banca llegó aquí o que cayó del cielo así tal cual está, pues es algo absurdo. ¿Por qué? Porque decimos, no, la hizo un carpintero. Y entonces piense ahora usted en todo lo que existe. O sea, ¿eso nomás llegó así como así? Pues no. Los científicos dicen, es que las leyes naturales, pero yo ahora les diría, ¿quién diseñó y quién hizo esas leyes naturales? Lo hizo un creador, y ese es Dios. Por lo tanto, tenemos esta implicación. Dice que has puesto tu gloria sobre los cielos. Habla de la gloria de Dios, pero más adelante dice en el versículo 5, pues le has hecho poco menor. Está refiriéndose al ser humano, al hombre, y coronástelo de gloria, dice, y de lustre. ¿Cómo? ¿El hombre también tiene gloria? Sí, hermanos, pero no es una gloria propia, es una gloria que es un reflejo de la gloria de Dios. Dice en el Génesis, Dios le dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Cuál es esa imagen? ¿Cuál es esa semejanza? Se trata de libre albedrío, de poder identificar también el bien y el mal, y también como el ser humano fue creado originalmente en santidad. Esa es la imagen que el hombre tiene de Dios. Entonces es un reflejo simplemente de la gloria de Dios. Entonces entendamos esto. Esas son las palabras interesantes dentro de este salmo. Bien, vamos ahora a ver el contenido. Tenemos en el versículo 1. Es muy corto este salmo. Es muy corto, pero implica muchas cosas para estudiar, para reflexionar. Entonces en el verso 1, como habíamos referido, está alabando el nombre de Dios y dice, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. El salmista está emocionado, el salmista está extasiado pensando en el nombre de Dios. ¿Cuántas veces nosotros como creyentes de Jesucristo nos hemos puesto a pensar en el nombre de Dios y nos hemos sentido abrumados y nos hemos sentido maravillados del nombre de Jehová? Dice la palabra de Dios que también habrá un día cuando toda rodilla se doble en el nombre de Jesucristo. Piense usted eso, es el nombre más precioso que existe sobre el universo, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jehová también es su nombre, porque Jehová es el Hijo, Jehová es el Padre y Jehová también es el Espíritu Santo. Entonces su nombre es glorioso. ¿Cuán grande es tu nombre en toda la tierra?
Fíjense cómo el salmista plantea esto. Ese es el primer versículo y decimos también es el último. Este salmo así es, abre con esa glorificación, con esa afirmación del nombre de Dios y concluye también con esa misma afirmación. Tenemos ahora el versículo 2 y este es muy interesante. Dice, de la boca de los chiquitos y de los que maman fundaste la fortaleza. Esta es la versión, lo tradujo Casiodoro de Reina, de la versión hebraica. Bien, nuestro Señor Jesucristo también cita ese texto, vamos a verlo más adelante. ¿Pero qué implica eso? Está hablando, amados hermanos, amados amigos, de humildad y de orgullo. Fíjense, está hablando, dice, a causa de tus enemigos, concluye este versículo, para hacer cesar al enemigo y al que se venga. Vuelvo a repetir este versículo 2, de la boca de los chiquitos y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer cesar al enemigo y al que venga, al que se venga. Entonces tenemos en este planteamiento dos cuestiones. Los chiquitos y los que maman son personas muy pequeñas, personas indefensas. Piense usted en un bebé, por ejemplo, piense usted en un bebé de medio año. Si usted lo deja, lo abandona, ese niño va a morir, está indefenso. Por eso dice ahí de los que maman. ¿Por qué? Porque es un niño todavía de pecho. ¿A cuántos años se le desteta? A los 2, 3 años quizás se les quita. Todavía sigue siendo un niño o una persona pequeña indefensa. Entonces estamos hablando de alguien que es humilde, que no tiene la capacidad de defenderse, que no tiene la capacidad de sostenerse por sus propios medios. Y ahora del otro lado tenemos a los enemigos. Es lo que está implicando este salmo. ¿Dónde se cumple esto? Bueno, tenemos varios aspectos de la palabra del Señor donde se cumple. El primero de ellos está en Números 14:31. Voy a leerlo. Mas vuestros chiquitos, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. ¿De qué habla este versículo? Habla cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, cuando el pueblo de Israel anda en el desierto y entonces la gente ve a sus chiquitos y dice, no, mi hijo va a morir aquí en el desierto, este desierto es espantoso, no hay de comer, no hay agua, vamos a una muerte segura. Y se quejaban a cada rato de que Dios los había sacado de Egipto y los llevó a un desierto. Pero iban a un desierto, era una situación momentánea, porque se supone que de ahí inmediatamente tenía que entrar a la tierra prometida. Sin embargo, fueron los espías, regresaron, trajeron informes y dijeron, no, allá hay gigantes, nos van a matar. Hay muchos peligros, no vamos a poder conquistar la tierra. Y solamente 2 son los que dijeron, vayamos y tomemos la tierra prometida. Josué y Caleb lo hicieron. Por eso el Señor dice ahora, esta es una especie como de sentencia, todos van a morir, menos esos que ustedes dijeron que no iban a lograrse. Esos chiquitos van a entrar. Y ustedes, que se hacen los fuertes, que se decían los grandes, ustedes no entrarán a la tierra prometida. Vuelvo a leer Números 14:31. Mas vuestros chiquitos, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Ahí está, hermanos, la primera aplicación. Está hablando de chiquitos, de lactantes. Bien, tenemos otra situación. El Señor Jesucristo en Mateo 11:25 dice lo siguiente. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que hayas escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos y las hayas revelado a los niños. Ahí está otra vez esa palabra, los niños, los pequeños, los lactantes. ¿Por qué? Está haciendo referencia que el Señor Jesucristo vino y predicó el arrepentimiento de pecados y se encuentra con un pueblo israelita sumido en una religión legalista, en una religión de autocomplacencia en la que decían ellos, la mayoría, al menos los fariseos decían,
Somos santos, porque la etimología de la palabra fariseo significa santo. Y entonces ellos decían, somos hijos de Abraham, no hay pecado en nosotros porque nuestros méritos son muy grandes. Es más, yo pienso que decían, Dios nos debe la salvación por nuestros méritos. Entonces es un orgullo, una vanagloria personal. Contra esto tenemos ahora a otras personas, por ejemplo los apóstoles que vinieron al Señor y lo recibieron. ¿Quiénes eran ellos? Pues eran simples pescadores, diríamos nosotros, físicamente hablando, porque los veían y decían, no, pues son gente ignorante, son gente que no fue a la escuela, son gente que no tiene gran inteligencia, pero ellos sí recibieron al Señor Jesucristo, se arrepintieron de sus pecados y aprendieron directamente del Maestro de maestros. Entonces, esos apóstoles se veían como niños en cuestión teológica comparados con los grandes rabinos, fariseos y maestros de la ley. Ahí está otra vez. Estamos hablando de humildad y estamos hablando de los enemigos del Señor Jesucristo, porque fueron sus enemigos y ellos son los que buscaron la forma de crucificarlo y de asesinarlo. Ahí está otra vez, siempre perfeccionando la alabanza en la boca de los chiquitos y de los que maman en contra de sus enemigos. Y tiene cumplimiento cabal esta escritura de este versículo 2 en la cita de Mateo 21, 15 y 16. Voy a leer. Mas los príncipes de los sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, y se indignaron y dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dice, sí, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Fíjense quiénes eran los que clamaban. Eran los muchachos, dice, eran los jovencitos, vamos a decir así como en nuestra iglesia, los intermedios, tienen 10, 9, 10, 11, 12 años de edad. Ellos ya tenían una percepción clara en ese momento. Cuando entró el Señor Jesucristo a Jerusalén, ellos tuvieron la percepción clara de que Él, el Señor Jesucristo, era el Hijo de David y lo recibieron como tal, alabando su nombre. Es decir, hermanos, amigos, Jesucristo les estaba diciendo, a mí me están alabando, y están alabando a Dios. Fíjense, estamos viendo aquí una alabanza de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, porque dice el Hijo de David. ¿Quién era ese Hijo de David? Había sido precisamente otorgada esa promesa al rey David. Dice, de tus lomos se levantará alguien que tomará tu trono. Y dice, cuyo reino no tendrá fin. Bueno, si no te iba a tener fin, tiene que ser eterno. ¿Quién es eterno? Solamente Dios. Entonces, hermanos, esa es una afirmación de la divinidad del Señor Jesucristo. Y los muchachos clamaban eso, Hosana al Hijo de David. Y entonces de esa manera tuvo cumplimiento esta profecía, porque este versículo 2 es una profecía. De la boca de los chiquitos y de los que maman, fundaste la fortaleza. Dice la versión de los 70, la versión griega que utilizaban en los días del Señor Jesucristo, dice tal cual lo menciona Mateo 21, 15 al 16. Dice, de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. ¿Qué es alabanza, hermanos? Nosotros aquí en el verso número 2 del Salmo 8 dice, fundaste la fortaleza. Fundar es una cimentación, pero también es afirmar algo. Y también se aplica en el lenguaje, cuando usted dice y repite cosas que son verdad, y cuando hace referencia a cosas que son verdad de Dios, usted está alabando a Dios. Fíjese, piense eso. Alabar a Dios significa entonces estar repitiendo cosas que son verdaderas y reales de Dios. ¿Qué decimos que es Él? Él es misericordioso, Él es amor, Él es juicio, Él es ira también, hermanos. Y también eso es alabar el nombre de Dios. Pero no es una ira humana, sino es una ira divina en contra del pecado. Piensa usted, hasta eso es alabar a Dios. Entonces, de la boca de esos pequeñitos, Dios perfeccionó la alabanza. Los que consideramos
desde nuestro punto de vista como pequeños, como ignorantes, Dios los usó para perfeccionar su alabanza. Pasamos al versículo 3. Dice entonces el salmista, cuando alaba el nombre de Dios y luego plantea el asunto de la alabanza de los indefensos, ahora entra y él ve el cielo. Dijo, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos. Fíjense, cuando habla de salvación dice brazo fuerte y mano extendida, dice la Escritura. Continuamente lo dice en el Pentateuco. Mano fuerte y brazo extendido, dice. Hermanos, ahora dice los dedos. Entonces, entendamos cierta composición poética. Aun cuando se nos haga enorme y precioso y genial el sol, ¿saben qué, hermanos? No lo hizo con su brazo Dios. ¿Saben con qué lo hizo? Con sus dedos, nada más. Quiere decir que para él fue cualquier cosa, hermanos. Fue algo muy simple para Dios crear el sol, la luna y las estrellas. Eso es lo que podemos entender, hermanos. Con sus deditos nada más lo hizo. Bueno, lo habla de una manera poética. De esa manera lo hace, porque es la forma en la que podemos entender. Entonces, para Dios no representó gran esfuerzo hacer el sol, la luna y las estrellas. De esa manera podemos entender el gran poder que tiene Jehová, Señor nuestro. Cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y dice entonces el versículo 4, ahí entramos ya ahora del 4 al 6, vamos a hacer la reflexión. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre que lo visites. Es decir, ¿cómo es posible que Dios, habiendo hecho cosas tan enormes como el sol, las estrellas, el universo, tenga tiempo y tenga memoria de acordarse de los seres humanos? ¿Qué somos los seres humanos, hermanos? Si nosotros nos ponemos a considerar el universo, es enorme, es gigantesco. ¿Y qué cosa es nuestra presencia? No es más que una mota de polvo en el espacio. Llegando aquí al templo, mi hijo me dice, papá, ahí se ve Marte, es de noche y se ve ahí un lucero rojo, y le digo, sí, es Marte. ¿Qué cosa es Marte? Es un planeta casi del tamaño de la Tierra. ¿A qué distancia está y cómo se ve desde acá? Es un punto nada más allá arriba. ¿De qué tamaño somos, amados hermanos, amados amigos? ¿De qué tamaño somos? Y aun cuando somos infinitamente pequeños todavía comparados con nuestro planeta, dice, Dios se acuerda de nosotros. Tiene memoria. ¿Y qué creen? Cada uno de nosotros, Dios nos conoce por nuestro nombre. Conoce nuestra edad, conoce nuestra vida y conoce inclusive nuestros pensamientos. ¡Qué grandioso es nuestro Dios! Dice el versículo 5, pues le has hecho poco menor que los ángeles. El salmista aquí reconoce que hay servidores de Dios que se llaman ángeles. Dios creó los ángeles, Dios creó al ser humano. Los ángeles se dividen en dos partes: los ángeles caídos, ángeles que cayeron en pecado, dentro de ellos está Satanás, y los ángeles que guardaron su santidad y son los que están al servicio de Dios. La Biblia nos habla en Apocalipsis que Satanás arrastró la tercera parte del cielo. Dicen los teólogos, es que la tercera parte de los ángeles que Dios creó, Él se los llevó, los convenció de maldad, cayeron de su estado de santidad y ahora son sus huestes demoníacas. Bueno, pero sobre ellos están los ángeles. Mire usted, hay una lectura en la Biblia donde precisamente cuando un rey, Ezequías, pide apoyo a Dios por el ejército sirio, Dios le manda un ángel y dice que mueren más de 100,000 soldados por la presencia de un solo ángel. Piensa usted el poder que tiene un solo ángel nada más. Bueno, entonces ahora dice, le hiciste al hombre poco menor que los ángeles. Lo dice en el sentido de la gloria, lo dice en el sentido del poder, lo dice en el sentido, hermanos, que finalmente somos muy limitados nosotros. Hace una reflexión Moisés en el Salmo 90. Dice, ¿qué es nuestra vida? ¿Qué es? Es muy corta, es muy pequeña, es como un sueño, es como una cosa muy efímera. Esa es nuestra vida, hermanos. Y sin embargo los ángeles pues están ahí delante de Dios
durante miles de años sirviéndole en su presencia. Dice también el versículo 5, y coronástelo de gloria y de lustre. Pero hay algo, amados hermanos, que quiero que reflexionemos en todo esto. Dice el versículo 4, el Hijo del Hombre, ¿qué es el Hijo del Hombre? Dice que lo visites, que lo visites. ¿Cómo está eso de que lo visites? Esto es otra profecía, hermanos. Se trata de que Dios mismo vino y tomó carne. Por eso dice el Evangelio según San Juan, dice habitó entre nosotros. Y dice en el griego esa palabra, habitó, dice se tabernaculizó, es la traducción literal. Piense usted en eso, cómo Dios le ordenó a Moisés hacer una especie como de tienda de campaña con muchas cortinas, y ese era el templo que era transportable en el desierto, y le llamaban tabernáculo, porque dicen ahí en ese tabernáculo habita la presencia de Dios. Y el tabernáculo estaba en el centro del campamento de Israel. Podíamos decir ahí, Dios estaba en medio de su pueblo, Dios estaba con su pueblo. Y precisamente Jesucristo se llama Emanuel también, porque es uno de sus nombres, y significa Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios lo envió a su Hijo. Y el Señor Jesucristo habitó entre nosotros, dice la Escritura. Y ahí dice, tomó carne como uno de nosotros. Entonces ahí tiene cumplimiento también esto. Dice, ¿qué es el hombre para que lo visites? ¿Quién nos visitó, hermanos? ¿Qué persona de la divinidad nos visitó? Nuestro Señor Jesucristo. Ahí está. Y también su Espíritu Santo nos visita. Y ellos en representación de su Padre, porque todo lo que hizo Cristo lo hizo por envío de su Padre. Entonces ahí tenemos eso, para que lo visites, pues le has hecho poco menor que los ángeles. Y de esto habla precisamente Hebreos 2:9. Dice, empero vemos coronado de gloria y de honra por el padecimiento de muerte aquel Jesús que es hecho un poco menor que los ángeles, para que por gracia de Dios gustase la muerte por todos. Es una aplicación que hace el escritor sagrado de Hebreos, de la epístola a los Hebreos, acerca de este salmo. Fíjense cómo al inicio de este mensaje decíamos, está lleno de reflexión, de alabanza, de profecía, y también, hermanos, de teología, porque aquí nos habla de que verdaderamente Cristo se hizo hombre. Por eso dice, menor, dice, que los ángeles. ¿Cómo? Si Él es el Rey de Gloria, Él es el dueño de los ángeles, Él es el creador de los ángeles, pero sin embargo, en su estado de humillación, vino como uno de nosotros, poco menor que los ángeles. Ahí, hermanos, tenemos esa reflexión. Bien, el salmista continúa y dice ahora del ser humano, hicístelo enseñorear de las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces de la mar. Esto lo encontramos en la Escritura, en Génesis 1, vamos a ver el libro inicial de la Biblia, en su capítulo número 1 y versículos 28 en adelante. Dice así, y los bendijo Dios y díjoles Dios, fructificad y multiplicad y henchid la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces de la mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda hierba que da simiente, que está sobre la haz de toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto del árbol que da simiente, seros ha para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra en que hay vida, toda hierba verde le será para comer. Y fue así. Ahí está, hermanos. El ser humano fue receptor de todo lo que existe, pero también la Escritura nos habla, porque podemos pensar, bueno, pues si es de nosotros, destruyámoslo, ¿verdad? Podríamos pensar de esa manera. Sin embargo, pues la Escritura también dice que fue dado, dice, en Génesis 2:15, vamos a ver esta lectura,
Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase. Quiere decir, para que lo cuidemos. Entonces, hermanos, Dios nos dio toda la creación, pero no para destruirla, sino para labrarla, para trabajarla y para cuidarla. Debemos cuidar la creación de Dios, porque no es de nosotros, es de Dios. Usted dice, mi terreno, pero pues es que es un título de propiedad, es un papel nada más. Es un título que legalmente vale, pero finalmente, dígame usted, verdaderamente, ¿de quién es la tierra? Alguien me dirá, pues es del Estado, porque cobra el predial. Podría ser también, pero más arriba de ese, ¿quién es el dueño verdadero? Arriba de todos ellos está nuestro Dios. Toda la tierra le pertenece a Dios y a Él le pareció bien entregársela al ser humano. Tenemos el final, hermanos, de este mensaje. Dice así, y nuevamente, como habíamos comentado al principio, cierra este salmo y dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Otra vez, hermanos, el salmista se goza en el nombre de Dios, la gloria del Dios creador, la gloria del Dios que creó todo lo que existe, visible e invisible. Y nosotros debemos también imitar, debemos aprender de David cómo alaba el nombre de Dios. Es que yo no sé cómo alabarlo, porque a veces pensamos únicamente cantar. Es bueno cantar, pero también, amados hermanos, debemos alabar el nombre en oración. Debemos alabar el nombre de Dios en nuestra casa, cuando acabamos de comer, cuando acabamos de un trabajo, cuando tenemos un éxito, debemos alabar el nombre de Dios. Y podríamos decir, oh Señor Jehová, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar para concluir. Nuestro amante Dios y Padre, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias por tu palabra. Enséñanos a alabar tu nombre. Enséñanos también a recordar que afirmar cosas verdaderas sobre ti, que habla tu palabra, es alabar tu nombre. Y también que nos has dado, Señor, este privilegio de conocer a nuestro Señor Jesucristo, en quien tiene cumplimiento todas las profecías que habla tu palabra. Permítenos, Señor, alabar y glorificar tu nombre, porque fueron completadas por tu precioso Hijo de manera exacta, tal cual está escrito en tu palabra, así las cumplió nuestro Señor Jesucristo. Te suplicamos que nos asista siempre, que bendigas a todo tu pueblo, a las iglesias del campo Oaxaca, a las iglesias del presbiterio, a nuestros amigos que nos siguen y que escuchan esta predicación. Por Jesucristo te lo suplicamos todo. Amén.